A lo largo de la carrera hemos aprendido bastante sobre metodología cualitativa. Tal como dijo la profesora Catherine, no se trata de observar todo el paisaje, sino de sumergirnos en un pequeño sector de este y adentrarnos a investigar. Para esto existen diversas técnicas, instrumentos y herramientas que nos permiten comenzar y guiar una investigación. Lo primero que debemos saber es cómo comenzarla. Para ello, Kivy y Campenhout nos proponen en el principio de su texto Manual de Investigación en Ciencias Sociales que el primer paso para adentrarse a un terreno desconocido como lo es la investigación es exponer nuestro proyecto a modo de pregunta, donde el investigador busca explicar de la manera más clara posible lo que desea conocer, saber y comprender. De esta manera caracterizan a la pregunta inicial como un primer hilo conductor que estructura de manera coherente el trabajo. Sin embargo, reducir un proyecto de investigación a una pregunta solo será útil si ésta está bien planteada, lo cual corresponde a satisfacer algunas condiciones y responder a algunos criterios que los autores colocan en forma de cualidades. En primer lugar está la de claridad, que refiere a la concisión y precisión. No podemos preguntar, por ejemplo, cuáles han sido los efectos del gobierno de Boric hasta ahora, porque necesitamos delimitar en qué efectos se piensa, qué se entiende de ellos, a qué población va dirigida la pregunta y un largo etcétera. Por otro lado, tenemos las cualidades de factibilidad. Estas se refieren a que la pregunta sea realista. No podemos preguntar, por ejemplo, qué impacto tendrá la crisis climática en los niños nacidos entre 2020 y 2025 cuando sean adultos, que nacieron en Chile, versus los que nacieron en Suecia, versus los que nacieron en China. Porque por muy interesante que sea, se deberían dedicar al menos 30 años de estudio y varios millones de pesos, por lo que es difícil contar con los recursos para ello. Finalmente, tenemos las cualidades de pertinencia. Estas se refieren a un registro del que depende la pregunta inicial y en donde se afirma que una buena pregunta no debe ser ni moralista ni de orden filosófico. Debe ser abierta y debe estudiar lo que existe, no lo que todavía no existe. Y además debe tener un propósito de comprensión o explicación. En resumidas cuentas, una pregunta inicial debe ser accesible, para que se pueda trabajar de forma eficaz con ella y que aporte elementos para responderla. Ahora podemos pasar a revisar algunos instrumentos y técnicas de investigación. En el 2005, Barbara Kawulich escribe un artículo donde recoge diversas definiciones y usos sobre la observación participante. De manera general, señala que este es uno de los principales instrumentos para recoger datos sobre personas, procesos y culturas en la investigación cualitativa, donde principalmente se busca establecer una relación participativa y de diálogo con la comunidad a estudiar, configurando un espacio de aprendizaje, formación de conocimientos y comprensión holística del fenómeno o grupo mediante el involucramiento en su cotidianidad. Todo desde el respeto claramente, sin prejuicio y con un interés real en conocer y comprender a las personas. Tal como un niño en necesidad de aprendizaje de una realidad que desconoce, el investigador debe convertirse en parte de la comunidad mientras observa las tradiciones, costumbres y normas sociales. La observación participante puede ayudar a responder preguntas de investigación, construir teorías y formular o probar hipótesis. Y es de suma importancia tomar los resguardos éticos necesarios en el transcurso de la investigación. Finalmente, un paso importantísimo en la observación participante es la recolección de todos los datos y conocimientos obtenidos a través de las notas de campo. Idealmente se debe hacer una descripción densa que especifique la mayor cantidad de detalles posibles, con la finalidad de poder seleccionar datos según las necesidades que vayan surgiendo. Se pueden incluir mapas, retratos, asistentes, fechas, etc. Una vez analizado uno de los instrumentos de investigación, podemos pasar al detalle de una de las técnicas. La entrevista en profundidad es una técnica social de producción de información cualitativa que busca establecer una relación dialógica de conocimiento entre el investigador y el sujeto o grupo a investigar, buscando que ésta sea de corte conversacional más que un interrogatorio, es decir, fluida, espontánea y de variable intensidad. De esta manera, Álvaro Gainza afirma que no solo es necesario realizar escucha activa, sino que es de suma importancia poner atención en la información gestual y corporal, al contexto sociohistórico del sujeto y al proceso de producción de esta información en general, lo cual nos permitiría interpretar los datos con mayor precisión. Para ello, el rapport se vuelve una herramienta clave para el acceso a la información, generando un clima de confianza y seguridad. Todo esto se haya justificado en que en la investigación cualitativa no se busca reducir la información a números y estadísticas. Por el contrario, a mayor riqueza en el material de las respuestas de un entrevistado, mejor. A mayor proximidad, más validez. En torno a los orígenes de la entrevista en profundidad, el autor afirma que uno de los principales es la confesión, religiosa y jurídica, y el examen, ya sea médico o pedagógico. El autor además presenta diversos usos y tipos de entrevistas donde estos varían en su estructuración, su nivel de profundidad y su finalidad. En definitiva, la entrevista en profundidad es el método ideal para aprender de todo aquello que es importante en la mente de los entrevistados. Sus significados, visiones de mundo y definiciones, la forma en la que ven la realidad y clasifican y experimentan su mundo. Para ir finalizando este pequeño blog, es fundamental referirnos a dos grandes de la investigación cualitativa: Ansel Strauss y Juliette Corbin, quienes en 2002 escribieron un libro que se volvería esencial a la hora de aprender sobre metodología cualitativa. Este da bases de investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para
Para efectos de este video nos centraremos en aquello que ellos denominaron como codificación, lo cual es importantísimo a la hora de construir teorías, porque es preciso que planteemos nuestros datos como un conjunto de conceptos que se relacionan entre sí, y nos sirven para explicar de manera general nuestro objetivo de investigación. En primer lugar, identifican a la codificación abierta como un primer descubrimiento e identificación de los fenómenos, conceptos y datos. Es una segmentación o fractura de un texto en partes para poder descomponerlas, examinarlas y compararlas, para posteriormente agruparlas entre las que son conceptualmente similares y asociarlas con categorías. Ya entonces tenemos nuestras categorías, pero no entiendo de dónde vienen, por qué sucedieron, cuándo y cómo. Para ello, debemos relacionar y codificar las categorías con sus subcategorías, relacionando la estructura con el proceso, realizando la codificación axial. De esta manera generamos categorías y sus propiedades en la codificación abierta y construimos las categorías de forma sistemática ligándolas con sus subcategorías en la codificación axial. Ya, ¿y cómo todos esos conceptos pasan a integrar teorías? ¿No se supone que será el objetivo? Ahí entra la codificación selectiva, donde se debe generar un proceso de interacción entre el analista y los datos. Para esto debemos definir una categoría central, entre todas las que definimos hace un rato. Una que sea capaz de reunir a todas las categorías y representar a nuestro tema de investigación, la cual se va a distinguir porque todas las otras categorías se relacionan con ella. Tiene posibilidad explicativa, es lógica y consistente. Una vez encontrada esta categoría, debemos nombrarla y relacionarla con otros conceptos, construyendo un vínculo entre ellos y posibilitando la interpretación de aquello que trataba nuestra investigación. Esperando que haya quedado todo claro, me despido. Esta fue la primera entrega de TikTok para metodología cualitativa. Nos vemos.